Continuando con la unidad 6 de séptimo grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 2.2. Proporcionalidad inversa con valores negativos en las variables. Problema inicial. Encuentra los valores de las variables que están en proporcionalidad inversa y realiza lo siguiente. Literal A. Completa la tabla cuyos valores tienen la siguiente relación. Y igual a 12 sobre X. XY igual a 12. Considera algunos valores negativos para X. Luego responde las preguntas. Bueno, démosle solución a este literal. Tratemos de completar esta tabla. Observen que en la tabla se están considerando valores negativos para la variable X. Recordemos que la relación de proporcionalidad inversa de este problema es Y igual a 12 sobre X. Es decir, la constante de proporcionalidad directa es 12. Y recordemos que esa constante se consigue multiplicando X por Y. Por lo tanto, para poder encontrar los valores faltantes para la variable Y en la tabla, tenemos que buscar un número que multiplicado por su respectivo valor de X sea igual a 12. Por lo tanto, para la primera columna, cuando X es igual a menos 6, Y tiene que ser igual a menos 2, ya que menos 6 por menos 2 es igual a 12. Recordemos, menos por menos es más y 6 por 2 es igual a 12. Ahora observen, cuando el valor de X es menos 5, el valor de Y debe ser menos 2.4. Al multiplicar menos 5 por menos 2.4 es igual a 12. Ahora, cuando X tiene el valor de menos 4, Y debe tener el valor de menos 3. Menos 4 por menos 3 es igual a 12. Ahora, cuando X tiene el valor de menos 3, el respectivo valor de Y tiene que ser igual a menos 4. Menos 3 por menos 4 es igual a 12. Bueno, ¿entienden la lógica? El producto de X por Y tiene que ser igual a 12. Por lo tanto, acá en la siguiente columna, cuando X es igual a menos 1, Y tiene que ser menos 12. Luego el valor de 0 no se considera el valor de 0, eso lo explicaremos en una próxima clase. Luego tenemos acá que cuando X es igual a 1, el valor de Y es 12. Luego cuando X es igual a 2, el valor de Y es 6. Luego el siguiente valor de Y es 4. Cuando X es igual a 3, el siguiente valor de Y es 3. Cuando X es igual a 4. Y luego el valor de Y es 2 cuando el valor de X es igual a 6. Bueno, hemos completado la tabla. Ahora respondamos a las preguntas. Veamos el literal C. Cuando 0 es menor que X, es decir, cuando X tiene valores positivos y X cambia al ser multiplicado por 2, 3, 4, ¿cómo cambia el valor de Y? Veamos el literal C. Cuando 0 es mayor que X, es decir, cuando X toma valores negativos y X cambia al ser multiplicado por 2, 3, 4, ¿cómo cambia el valor de Y? Bueno, dándole respuesta a estas preguntas, veamos este esquema que tenemos acá. Observemos que cuando X tiene valores positivos y cambia al ser multiplicado por 2, 3, 4, etc., los respectivos valores de Y cambian al ser multiplicados por 1/2, 1/3, 1/4, etc. Es decir, por el inverso de estos números, de los números que se utilizan en el cambio de X.
Tenemos entonces que el valor de y es multiplicado por 1/2, 1/3, 1/4, etc. Ahora veamos para los valores negativos de x. Observen que cuando los valores de x son negativos y cambian al ser multiplicados por 2, 3, 4, etc., los respectivos valores de y cambian al ser multiplicados por 1/2, 1/3, 1/4, etc. Es decir, por el inverso de estos números. Tenemos entonces, respondiendo al literal C, el valor de y es multiplicado por 1/2, 1/3, 1/4, etc. Ahora veamos el literal D. Nos dice, cuando x toma valores negativos, se observan las mismas características de la proporcionalidad inversa descubiertas en la clase anterior. En este literal podemos responder que aunque la variable x tome valores negativos, el valor de la variable y correspondiente va cambiando por 1/2, 1/3 y 1/4. Es decir, se observan las mismas características de la proporcionalidad inversa que vimos en la clase anterior. Conclusión. Cuando y es inversamente proporcional a x, aunque x tome valores negativos, las características se mantienen. Veamos el ejemplo de la clase. Nos dice si y es igual a menos 6 sobre x, ¿es y inversamente proporcional a x? Bueno, dos características son las que podemos utilizar acá para poder establecer que existe una proporcionalidad inversa entre los valores de x y y. La primera característica es que exista una constante de proporcionalidad inversa, es decir, que cuando multipliquemos los valores de x por los respectivos valores de y en todas las observaciones, el resultado sea una constante, es decir, un mismo valor. Observemos que cuando multiplicamos en todas las columnas el valor de x por el valor de y, el resultado siempre es menos 6. Observen, menos 3 por 2 es menos 6, menos 2 por 3 es menos 6, menos 1 por 6 es menos 6. Y lo mismo podemos observar para los valores positivos de x. El resultado del producto siempre será menos 6. Entonces existe una constante de proporcionalidad inversa que es menos 6. La otra característica a observar es que cuando los valores de x cambian al ser multiplicados por 2, 3, 4, etc., los respectivos valores de y cambian al ser multiplicados por el inverso de estos números. Y observen acá que se cumple. Aquí cuando multiplicamos por 2 los valores de x, los respectivos valores de y cambian al ser multiplicados por 1/2. 1/2 es el inverso de 2. Luego, cuando los valores de x cambian al ser multiplicados por 3, los respectivos valores de y cambian al ser multiplicados por 1/3, el inverso de 3. Lo mismo podemos observar para los valores negativos de x. Cuando el valor de x cambia al ser multiplicado por 2, el respectivo valor de y cambia al ser multiplicado por 1/2. Y cuando el valor de x cambia al ser multiplicado por 3, el respectivo valor de y cambia al ser multiplicado por 1/3, por el inverso de 3. Bueno, en este ejemplo podemos observar que en la proporcionalidad inversa la constante puede ser negativa. Como lo habíamos dicho anteriormente, la constante en este problema es menos 6. Bueno, se puede concluir entonces que y es inversamente proporcional a x en este problema. Estos son los ejercicios que ustedes tienen que resolver en su cuaderno de clase. Nos dice la indicación: completa las tablas e identifica la constante y escribe
la función de proporcionalidad inversa, que es de la forma y igual a sobre x. Bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer es encontrar la constante de proporcionalidad inversa, es decir, el valor de a. Recuerden que esa constante de proporcionalidad inversa se consigue multiplicando un valor de x con su respectivo valor de y. Entonces ustedes pueden utilizar las columnas que están completas en cada una de las tablas para encontrar esa constante. Observen para el numeral 1, esta columna está completa, el valor de x es menos 1 y el valor de y es menos 8. Si multiplicamos menos 1 por menos 8, eso es igual a 8. Eso quiere decir que la constante para la primera tabla, para el primer problema, es 8. Ese sería el valor de a. Ahora, para completar los espacios vacíos en la tabla, ustedes tienen que buscar números que multiplicados con sus respectivos valores de x sean iguales a 8. Si acá en la primera columna x es igual a menos 4, el valor de y tiene que ser un número que multiplicado por menos 4 sea igual a 8. Ese número sería menos 2. Menos 4 por menos 2 es igual a 8. Lo mismo, de la misma manera proceden para el numeral 2. Encuentran la constante de proporcionalidad inversa multiplicando un valor de x con su respectivo valor de y. Y observen que para el numeral 2 la única columna que está completa es esta de acá. Bueno, ustedes podrán deducir cuál es la constante de proporcionalidad inversa, luego completan la tabla y expresan la función que es de la forma y igual a sobre x.